Para terminar con todo el tema del mecanismo de los precios, vamos a ver ahora la teoría del mercado. Por un lado vamos a definir esto de lo que venimos hablando, que es el precio. Acá tenemos dos definiciones y vamos a ver que en realidad los dos nos dicen lo mismo. Uno sería la definición de Marx, que dice que es la expresión del valor de un bien en términos monetarios. Y la otra es la definición que le dieron al precio Kotler y Armstrong, que dicen que es la cantidad de dinero que se cobra por un producto o servicio. Obviamente estamos hablando del mismo concepto. ¿Qué funciones tiene el precio? El precio tiene como funciones ser mecanismo de señales y sistema de racionamiento. ¿Esto qué significa? Veamos el mecanismo de señales. Tenemos un producto en el mercado, lo tenemos en equilibrio, hay una determinada cantidad en el mercado que es la que satisface las necesidades del momento. De pronto, este producto se pone de moda, por lo tanto, mucha más gente quiere conseguirlo. Entonces, ¿qué va a suceder en este caso con los precios? Ante la escasez, los precios van a subir. Y este aumento del precio, ¿qué es lo que está indicando? Le está indicando al productor que debe poner una mayor cantidad de bienes en el mercado. Y también sirve como sistema de racionamiento. Supongamos que todos quisiéramos utilizar el estacionamiento de la facultad, con lo cual algunos quedarían en el estacionamiento y muchos otros autos quedarían fuera. Dentro de todos los que lo utilizan están aquellos que no tienen más remedio porque no llegarían a horario, porque no tendrían cómo retirarse del lugar. Y están aquellos que van por simple comodidad, porque bueno, ya que el estacionamiento es gratis, lo usamos. Si se pusiera precio a ese estacionamiento, ¿qué iba a suceder? Aquellos que necesitan ir con el auto estarían dispuestos a pagarlo. Aquellos que lo hacen solo por comodidad, por ahí dirían, no, para pagar un precio me voy en colectivo. Y entonces, ¿qué estaríamos haciendo? Permitiendo a través de ese precio que el bien fuera utilizado por aquellos que realmente lo necesitan. Ahora vamos a definir el mercado. El mercado es el conjunto de transacciones o acuerdos de intercambio de bienes y servicios que se da entre individuos y organizaciones. Vamos a trabajar nosotros ahora sobre un mercado particular que es el mercado de la competencia perfecta. Este mercado existiría de cumplirse las condiciones que vamos a mencionar ahora. Una de ellas es la existencia de un elevado número de oferentes y demandantes y que además todos ellos sean iguales, es decir, nadie sea superior a ningún otro. La libertad en la entrada y salida de oferentes sin demandantes, es decir, que cualquiera de ellos pueda entrar o salir del mercado sin que el mercado lo note. La homogeneidad de producto, es decir, que todos los productos que se ofrezcan en el mercado sean iguales, de forma tal que la decisión se tome solo por precio. Y la transparencia del mercado, es decir, que se utilicen reglas de fair play. En este mercado, que es un mercado ideal, la oferta y demanda interactúan y definen cuál es la cantidad y precio que se vende. Las empresas son precio aceptantes, es decir, no pueden fijar precio, sino que aceptan el precio que el mercado les fija. ¿Qué sucedería? Lo vamos a contar con un cuentito. Dice la leyenda que había un rey bondadoso que quería hacer felices a sus súbditos, agricultores y consumidores, para lo que llamó a su mago adivino y le preguntó qué precio debía ordenar que tuviera el trigo y qué cantidad de trigo debía ordenar que se fabricase. Su mago le dibujó las curvas que nosotros ya conocemos de demanda y de oferta y le dijo al rey,
Para que tus súbditos sean felices no debes dar ninguna orden. El mejor precio es el que hace que la cantidad ofrecida y la demandada sean iguales. Y le fijó que en ese reino daba 7.000 toneladas y 3.000 euros. Y que a ese punto en el cual demanda y oferta confluían, lo iba a llamar punto de equilibrio. Entonces, de acuerdo a lo que nosotros habíamos visto, tenemos el comportamiento de la demanda, tenemos el comportamiento de la oferta, y el punto donde ambos se encuentran es el punto de equilibrio, que define un precio y una cantidad en el equilibrio. ¿Qué pasaría si el precio fuese superior al que saldría del equilibrio? Si el precio fuese superior, la oferta estaría dispuesta a entregar mayor cantidad. ¿Sí? Pero ¿qué sucedería a su vez? La demanda, a ese precio, pediría una menor cantidad. Por lo tanto, nos encontraríamos con un exceso de oferta. ¿Qué va a pasar? Al haber el exceso de oferta, la oferta, para poder entregar esos bienes que le sobran, va a empezar a disminuir el precio. ¿Hasta dónde? Hasta volver al equilibrio. ¿Qué pasaría si el precio fuese menor al precio de equilibrio? En este caso, la oferta estaría dispuesta a entregar una cantidad menor, pero a su vez la demanda querría mayor cantidad. Por lo tanto, lo que tendríamos ahora es un exceso de demanda. ¿Y qué sucedería con este exceso de demanda? Al tratar la demanda de comprar una cantidad mayor, aquellos que están a la existente, aquellos que estaban en condiciones de pagar más, que son todos los que están por encima, comenzarían a ofertar una mayor cantidad de dinero e irían haciendo que esto se corra hasta llegar otra vez más al punto de equilibrio. Este mercado premia con una renta adicional que llamamos excedentes tanto a los productores como a los consumidores. Premia a los productores eficientes, aquellos que podrían vender por debajo del precio de equilibrio porque sus costos son menores, y premia también a los consumidores de altos ingresos, aquellos cuyo valor de uso está por encima del precio que el mercado fija. ¿Cuál es este excedente? El beneficio para los consumidores está dado por el área celeste, porque este beneficio está dado por la diferencia entre el valor de uso, que es el precio que estarían dispuestos a pagar, y el precio que realmente pagan. Por otro lado, en el caso de los productores, el beneficio que obtendrían o excedente está dada por esta área roja, dado que su beneficio sería el precio al que realmente pueden vender respecto de su costo, es decir, del precio mínimo que aceptarían para entregar sus productos. A la suma del beneficio de los consumidores más el beneficio de los productores se lo llama el beneficio social. En este mercado, una vez que oferta y demanda establecieron el precio de equilibrio, vamos a ver qué es lo que puede ver el productor. Como dijimos, el productor es precio aceptante y además, como hay muchos productores y todos son pequeños, la cantidad que cada uno de ellos puede producir es muy baja, es despreciable frente a la cantidad total que pide el mercado. Por lo tanto, lo que el productor va a ver en este mercado es, en cuanto a la demanda, es que todo lo que él pueda producir lo va a poder vender a un único precio, que es el precio de equilibrio. Bien, este es el mercado de competencia perfecta.
Pero ¿qué pasa en la realidad? En la realidad los mercados son imperfectos. Y dentro de los mercados imperfectos, el más imperfecto de todos es el monopolio. ¿Qué es un monopolio? Es un mercado en el cual hay un solo productor que tiene el poder suficiente para imponer el precio, la calidad y hasta la cantidad de producto que va a poner en el mercado. Las características básicas son justamente vendedor único, puede fijar precio, cantidad o calidad, los bienes que produce no tienen sustituto cercano, o sea que no tenemos más remedio que comprar lo que este productor genera, y hay barreras de entrada, es decir, hay elementos que impiden que cualquier otra empresa entre en este mercado. ¿Cuáles son las causas que permiten la aparición de un monopolio? Una de las causas sería el control exclusivo de un factor productivo, por lo tanto nadie más lo puede hacer. Otra sería un tema de economía de escala, es decir, si nosotros hablamos de bienes como el diamante, que son escasos en la naturaleza, ya sola esa característica, ¿sí?, la naturaleza genera que exista un monopolio. El control estatal de la oferta, o sea, el Estado podría definir que lo más conveniente para todos es que haya un solo productor, como pasa con algunos servicios públicos, y la concesión de una patente, que a diferencia de los otros que consideramos son monopolios que nos generan inconvenientes, que no son, en principio podríamos entender que no son positivos, la concesión de una patente es un monopolio para el beneficio social. Porque pongamos como ejemplo, hay que desarrollar una vacuna contra una determinada enfermedad. Y un laboratorio se pone a trabajar y está trabajando X cantidad de tiempo para desarrollar la vacuna hasta que la consigue. ¿Qué pasaría si una vez que él la consigue, esta vacuna, se permite que cualquier otro laboratorio la pueda fabricar? Obviamente, el que tendría el mayor precio de todos es aquel que la desarrolló, porque además de tener que recuperar el costo de la producción, debe recuperar el costo de la investigación. Por lo tanto, quedaría fuera aquel que hizo el gasto de la investigación. Entonces, en función de esto, se le permite, ¿sí?, se le concede una patente, lo cual lo convierte durante un determinado tiempo en un monopolio, en el único que puede producir esa vacuna. Pero esto que genera a su vez que ese mismo laboratorio y los demás estén dispuestos a seguir trabajando y a seguir investigando para resolver otros problemas. ¿Cómo se controla el monopolio? Desde ya, en todos los países y en el nuestro existe una ley antimonopolio, que cuando se entiende que por los diferentes hechos que van sucediendo en el mercado se estaría o se está formando un monopolio, puede participar el Estado. ¿Qué medidas tiene el Estado para intervenir para controlar el monopolio? Es decir, la ley antimonopolio es para tratar de evitarlo, pero si el monopolio existe, lo que puede hacer el Estado es fijarle tarifas, es decir, fijarle los precios a los que puede vender, ponerle un canon o impuesto para mantener la condición de monopolio, es decir, un impuesto sobre el precio directamente al que lo está vendiendo, y por ahí un impuesto que sea progresivo, que a mayor precio, mayor sea el porcentaje del impuesto. Puede exigirle determinado nivel de inversiones, puede exigirle un determinado nivel de servicio, puede estatizar la empresa o puede promover de alguna manera el ingreso de otras empresas, bajando o eliminando las barreras que impedían su ingreso.
Ahora bien, si nosotros queremos ver el beneficio social, comparar el beneficio social entre la competencia perfecta y el imperfecto mercado del monopolio, tenemos los siguientes gráficos. El que ya habíamos visto en la competencia perfecta, donde tenemos el beneficio social, que es la curva OAB, donde tenemos en celeste el beneficio de los consumidores y en marrón o naranja el beneficio o excedente de los productores. ¿Qué va a pasar en el mercado monopólico? Nosotros tenemos la curva de demanda y la curva de oferta, pero el monopolio decide que la cantidad que le conviene poner en el mercado es QM, inferior a la de equilibrio, y vender a un precio P sub M, superior al de equilibrio. En consecuencia, ¿con qué nos vamos a encontrar? Con que el beneficio de los consumidores ha disminuido en gran medida, dado que es el valor de uso respecto del precio al que van a tener que conseguir el bien. Por lo tanto, el beneficio de los consumidores es este área celeste. El beneficio de la empresa, en este caso es una única empresa, es mayor que antes, porque está dado por el área marrón. Es decir, es la cantidad que puede vender, ¿sí? Y está dado por esta cantidad y está dado por el precio, la diferencia entre el precio de costo, que está dado por la curva de la oferta, y el precio real de venta. Pero nos encontramos acá con un área EFA sombreada de amarillo. ¿Y qué es? No es ni beneficio del consumidor ni beneficio del productor. O sea, respecto de la competencia perfecta, es una pérdida. Y esto es lo que llamamos pérdida social neta. O sea, en el monopolio, si bien gana más el productor, hay un área que es directamente de pérdida y que no aparece en la competencia perfecta. ¿Qué otros tipos de mercado tenemos? Nosotros ya hablamos de la competencia perfecta, ya hablamos del monopolio. Después tenemos el oligopolio. ¿Qué es el oligopolio? Es un mercado en el cual hay pocos oferentes, es decir, tiene también barreras de entrada, en menor medida, por eso hay varios oferentes, pocos. Estos oferentes normalmente tienen cierto grado de diferenciación en sus productos, no son todos iguales, tienen libertad para establecer precios y pueden darse dos condiciones en el mercado oligopólico. Que las empresas en el oligopolio compitan entre ellas o se pongan de acuerdo. Y finalmente tenemos el mercado de competencia monopolística. Es un mercado en el que hay un gran número de vendedores, el producto no es homogéneo, es decir, es distinto, que significa que el producto que hay en el mercado tiene diferentes características según aquel que lo produce. Y esto da como consecuencia que si bien hay competencia entre ellos, porque hay varios productos que satisfacen la misma demanda, como cada uno de estos productos tiene diferencias respecto al que ofrece el competidor, esto genera también que haya cierta influencia de los oferentes sobre la demanda. Por ejemplo, mercado de ropa deportiva. Tenemos diversas marcas. Tenemos Adidas, tenemos Nike, tenemos Topper. Todas satisfacen la misma necesidad. Pero las diferencias que cada uno de ellos pone en su producto hace que haya determinada parte de la demanda que utiliza solamente una de esas marcas. Entonces estamos en una mezcla de mercado de competencia con un mercado monopólico. Hasta ahora estuvimos viendo los distintos tipos de mercado en función de la cantidad de oferentes. Pero ahora vamos a ver
otros mercados que tienen que ver con la agrupación de distintas empresas con el objetivo de conseguir determinadas ventajas. Entre estos métodos tenemos, por un lado, las estrategias de integración y por otro lado, los grupos empresarios. Entre las estrategias de integración tenemos la estrategia de integración vertical y la estrategia de integración horizontal. La estrategia de integración vertical consiste en el acuerdo entre distintas empresas que están en los distintos estadios de la producción, desde, por ejemplo, el ingenio azucarero, pasando por las plantas hasta llegar a los canales de distribución. De esta forma se puede controlar todo el proceso, toda la cadena industrial. El que está en la parte superior de esta cadena se asegura el cliente, se asegura una cantidad de venta, y el que está en la parte inferior respecto de su proveedor, el que está arriba, se asegura un mejor precio y el abastecimiento. En la estrategia horizontal lo que tenemos es que se reúnen empresas que están relacionadas en el rubro, pero que de pronto hacen cosas parecidas, no lo mismo, y que están en el mismo estadio de producción. En este ejemplo tenemos, dentro del rubro de la imprenta, la fábrica de sobres, la impresión de folletos, la impresión de papelería. De forma que, como normalmente estas empresas son pymes y sus proveedores, aquellos que venden o fabrican el papel, son grandes empresas, muchas veces multinacionales, la diferencia entre uno y otro es muy grande y por lo tanto el más grande, por supuesto, impone condiciones. Entonces, de esta forma, al unirse las empresas, llegan con mayor fuerza a la negociación. Y esto les permite mejorar la logística, uniformar procedimientos y disminuye su vulnerabilidad frente a los más grandes. Y después tenemos los grupos empresarios que pueden tomar distintas formas. El primero que vamos a ver es el cartel. ¿Qué es un cartel? Un cartel es un acuerdo entre empresas para reducir o eliminar la competencia. Para entender la diferencia entre este y el que viene después, fíjense lo siguiente. Nosotros en el dibujito tenemos varias personas, ¿sí? Cada uno de ellos tiene su propia cabeza, cada uno de ellos tiene sus dos piernas. ¿Y qué hacen? Se ponen de acuerdo y marchan todos juntos. Es decir, en este ejemplo tenemos 5 empresas, lo que hacen es, se mantienen en existencia las 5 empresas, ¿sí? Pero han hecho un acuerdo. Por ejemplo, se ponen acuerdos de precio, de la cantidad que se va a entregar, se dividen zonas. Estos son acuerdos que se dan muchas veces en mercados oligopólicos, dado que al ser pocos los oferentes, es relativamente fácil llegar a un acuerdo. El trust. El trust es una concentración de empresas bajo una misma dirección. Es decir, miremos nuevamente el dibujito. Nosotros tenemos 3 cabezas, pero solamente 2 piernas. Es decir, había 3 empresas pequeñas que ahora se unieron, pero formaron una nueva. Las 3 que existían antes desaparecen. La nueva, al ser más grande, tiene la posibilidad de ser más competitiva y ser más poderosa para sus negociaciones. Baja la vulnerabilidad. Tenemos el holding. ¿El holding qué es? Es una sociedad, hay una empresa matriz que controla las actividades de las demás empresas. Todas las demás, fíjense que hablamos de empresa 1, 2, 3, etc. Todas las demás son empresas que legalmente existen y son todas independientes. Pero la empresa matriz tiene parte de las acciones de cada una de ellas, o sea, es socia en cada una de estas empresas, de forma tal que es socia controladora y por lo tanto, a través de decisiones financieras y demás, puede manejar o dar indicaciones de cómo funcionar a las distintas empresas que controla. Obviamente, cuando se cierran
periodos fiscales de cada empresa y se liquidan los beneficios, estos beneficios, en la parte que corresponda, pasan a la empresa matriz. Un ejemplo de esto dentro de nuestro país es el Grupo Clarín, donde nosotros tenemos como empresa matriz el Grupo Clarín, que controla una cantidad de empresas, algunas de las cuales a su vez controla otras. ¿Sí? Otra agrupación es el pool, o pozo en su traducción. Es una asociación de firmas que tienen fines específicos y duración variable, puede ser compras o ventas. Las empresas son autónomas, lo que buscan es nivelar sus beneficios y se distribuyen en forma predeterminada. En nuestro país, una forma habitual de estos pools son los pools agrícolas, donde cada productor produce en su terreno la cantidad de toneladas de un determinado bien que puede, y como todos ellos, los productores son en general chicos para salir a negociar en el mercado. Pensemos que el mercado agrícola es un mercado internacional, o sea, el precio se discute a nivel internacional. Por lo tanto, cada pequeño productor es despreciable dentro del mercado. Entonces hacen esto, hacen un pool. Cada uno de ellos ingresa en el pool con la producción que tuvo y negocian por el total. Y luego, cuando reciben los beneficios, los reparten en función, ¿sí?, proporcionalmente a lo que cada uno había aportado. Y luego tenemos el corner, que es una agrupación accidental de empresas por un periodo breve, normalmente es en una zona determinada, que lo que buscan es establecer reglas y normas entre ellos, fijar procedimientos, evitar que los precios los perjudiquen. Normalmente este tipo de agrupación se hace para llevar adelante un determinado proyecto donde las empresas o una sola empresa no lo podría hacer, entonces se hacen un acuerdo y van en conjunto a hacer esta operación. Mientras tanto pueden estar compitiendo en cualquier otra operación. Y finalmente, pero ya no con fines comerciales, tenemos las cámaras y federaciones. Son asociaciones de empresas de igual actividad que tienen intereses comunes y lo que buscan con las cámaras es proteger los intereses de todos ellos, promocionar y desarrollar la actividad, hacer consultoría, capacitación y apoyo técnico para las empresas que forman parte de la Cámara y servir de órganos consultivos de la administración. Cuando, por ejemplo, el país sale a una misión económica a tratar de ofrecer productos en el exterior, lleva algún representante de la Cámara que reúne a los distintos proveedores del bien o servicio. Algunas veces, si bien en las economías que tenemos, como habíamos hablado en la primera unidad, tenemos mayoritariamente en nuestro país una economía mixta, primero funciona este mecanismo de oferta y demanda y se establece cuál es el punto de equilibrio. Pero a veces, como estamos en un mercado real, mercado imperfecto, y algunos pueden tener mayor poder que otros, pueden establecer sus condiciones. Y esto puede llevar a distorsionar los precios, ¿sí?, en el mercado. En estos casos, entonces, es donde aparece esto de economía mixta, interviene el Estado. ¿Y el Estado cómo puede intervenir? A través de tres tipos de políticas. Tenemos las políticas directas, que son aquellas en las que el gobierno interviene directamente imponiendo o fijando el precio. Tenemos las políticas indirectas, que son aquellas en las cuales el gobierno acciona mediante técnicas publicitarias, induciendo, recomendando a consumir determinados bienes o desalentando el consumo de determinados bienes. Y finalmente tenemos
las políticas funcionales, que llamamos funcionales justamente porque actúan sobre la función oferta o la función demanda. Y esto se hace a través de que el gobierno manipule los costos fiscales, es decir, los impuestos o los financieros a través del crédito para reducir o aumentar los precios en el mercado. Nosotros vamos a ver algunas de estas medidas. La primera que vamos a ver es una de las políticas directas, que es una política de precios, por ejemplo, en este caso la de precios máximos. Supongamos que el gobierno, que existe un precio de mercado, ¿sí?, que está en el equilibrio. Ahora bien, el gobierno fija un precio que está por debajo del precio de equilibrio, ¿sí?, fija un precio máximo, porque entiende que con este precio que fijó el mercado es un bien que entiende que satisface una necesidad vital, por ejemplo, y entiende que es mucha la gente que está quedando sin poder consumir este bien. Entonces, al bajar el precio, busca que haya mayor cantidad de gente que pueda tener acceso a satisfacer esta necesidad. Ahora bien, ¿qué es lo que puede pasar en este caso? Al bajar el precio, ahora vamos a tener un exceso de demanda, va a haber una demanda insatisfecha, ¿sí? Por lo tanto, obviamente tiene que haber un acuerdo que permita que los proveedores, aunque el precio baje, no desabastezcan el mercado. En caso de que existiera este acaparamiento y se desabasteciera el mercado, nosotros tendríamos que habría una cantidad de gente que estaba en condiciones de pagar el precio pactado libremente entre demanda y oferta, y ahora que el precio es más bajo, no tiene acceso al producto. Entonces, ¿qué haría esta gente? Ofrecería subir el precio. Con lo cual, lo que podría pasar, como el Estado fijó un precio máximo, oficialmente nunca el precio podría subir. Entonces aparecería un mercado informal, lo que llamamos el mercado negro. ¿Sí? ¿Cómo podría el Estado evitar este mercado negro una vez que se produjo? Desde luego hablando de medidas económicas, ya que también podría tener la posibilidad de medidas de tipo policial. Pero desde lo económico, la alternativa que le quedaría al Estado si se produjo el mercado informal o mercado negro sería el de emitir cupones de racionamiento. Es decir, para ir a comprar cada unidad, además de pagar el precio que fijó el Estado, el precio máximo, habría que presentar un bono que emitiría el Estado, de forma que dice, un bono o vale, que dice que bueno, que yo puedo vender esto, de forma que el proveedor no le sirva de nada aceptar un precio mayor, porque él lo que tiene que tener, después lo que va a tener que mostrarle al Estado es que tiene los bonos. Esta sería la única forma, la de racionalizar el mercado. Tenemos también dentro de las políticas directas el tema de los precios mínimos. Ahora una vez que se fijó en el mercado el precio de equilibrio, el punto de equilibrio, precio y cantidad, en este caso el Estado entiende que este precio no termina de satisfacer las necesidades de la oferta. Por lo tanto, lo que hace es fijar un precio mínimo, un precio por encima de lo que el precio de mercado había fijado. Entonces, ¿qué va a pasar en este caso? Al subir el precio, la oferta va a estar interesada en entregar más y, por supuesto, la demanda va a querer una menor cantidad. Por lo tanto, vamos a tener una producción sobrante. ¿Y qué podría pasar con esta producción sobrante? Bien, hay distintas formas de hacerlo que las vamos a ver a continuación. Una de las posibilidades de que el precio suba es decir, de poner un precio mínimo, es a través de acuerdos para restringir la producción. Nosotros teníamos en el mercado
una curva de producción, de oferta y una curva de demanda. Esto generó una cantidad Q1 con su precio P1 como equilibrio. ¿Qué sucede? Se vende esta cantidad en el mercado y la oferta dice que esto no le alcanza para poder seguir produciendo el bien. Esto normalmente se da en el mercado agrícola, donde una vez que se hizo la cosecha, la cantidad que hay para ofrecer es, tenemos una oferta de tipo inelástico y la demanda no suele variar y también es una demanda inelástica. Entonces lo que se hace es, una vez que se terminó de vender lo que hay en el mercado y cuando se va a encarar la próxima cosecha, se reúne el Estado con los productores. Y por ejemplo llegan a un acuerdo de restringir el área de producción de este bien. Al restringir el área de producción de este bien, para el próximo mercado, la oferta será una peor oferta, porque hay menor cantidad de bien. ¿Y esto qué va a producir? Esto va a producir que el precio aumente. Otra forma de poder conseguir este precio mínimo o precio sostén es a través de las compras del Estado. ¿Cómo funciona este método? En el mercado se estableció el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio. Entonces el Estado le dice al productor, yo le aseguro un precio sostén. Ustedes salgan al mercado con este precio sostén y vendan lo que el mercado quiera comprar. Por supuesto, al subir el precio, la cantidad que venderán al precio sostén será menor que la cantidad de equilibrio. Y entonces el Estado se compromete a comprar, pagando el precio sostén, la cantidad que el mercado no haya comprado, es decir, la diferencia entre QE y QS. El gasto en el que va a incurrir el Estado en este caso es la diferencia entre QE y QS multiplicado por el precio sostén. ¿Qué hará el Estado en este caso? Bueno, con ese excedente que compró, seguramente saldrá a ofrecerlo en el mercado exterior. Y la otra forma en la que podemos este precio mínimo o precio sostén es a través de los subsidios. ¿Cómo funciona este sistema? Una vez más, el Estado le garantiza a los productores el precio sostén. En el mercado se había establecido un precio de equilibrio en función de la oferta y la demanda. Pero ahora, ¿qué le dice el Estado a los productores? Les dice, ustedes salgan y vendan en el mercado al precio que el mercado está dispuesto a pagar, la cantidad que está dispuesta a comprar. Es decir, los productores se paran en el punto de equilibrio. Que por todo aquello que ustedes hayan vendido, yo les voy a dar la diferencia, les subsidio la diferencia. Es decir, el Estado por cada unidad le va a pagar la diferencia entre el precio sostén y el precio del equilibrio. En este caso, el gasto del Estado va a ser función del precio. Dado que la cantidad está establecida, el gasto del Estado será la cantidad de equilibrio por la diferencia entre el precio sostén y el precio de equilibrio. Con esto llegamos al final de nuestra teoría del mercado y con esto a la unidad de precios.